no solo patología, vamos a ver anatomía, embriología, fisiología, patología y una parte de la cirugía de cristalino para que tengan una idea. Como médico general, pues no es necesario que sepan como a la perfección esa estructura del ojo. Digo, es una estructura milimétrica que pues es importante, muy importante para nosotros, pero ustedes tienen que saber como lo básico para que les interese un poquito, porque aprenderse como tal anatomía, embriología, pues está difícil, ¿no? De por sí es mucho en cuanto a medicina general. Ahora que les diga, apréndanse patología, embriología, todo de cristalino, pues es más complicado. Entonces vamos a empezar. Bueno, como embriología tenemos que, ya habrán visto con el doctor Orozco una parte de embriología del ojo, ¿no? Entonces, eh, es solo repasar. En estas imágenes se ve de dónde se forma el cristalino, que es a partir de los 27 días empieza a formarse la placoda del cristalino, que aquí en la imagen se ve aquí, coloreada con azul oscuro, y a los 27 días empieza a ser la fosa cristaliniana o la invaginación del mismo. Y a los 30 días ya se hace la vesícula del cristalino. Es importante que sepan esto porque viene de estructuras, todo el ojo viene de las 3 capas embrionarias o de varias capas embrionarias, entonces es importante que sepamos de dónde viene. Entonces el cristalino se desarrolla al mismo tiempo que la copa óptica. Entonces, como vemos, primero la placoda que se forma en la superficie se va invaginando y a la fosa cristaliniana y al final la vesícula del cristalino, que es la que va a formar el núcleo embrionario y posteriormente otro tipo de núcleos para formar como tal el cristalino. Entonces, vean cómo las fibras primarias del cristalino o el lente en inglés se forman a partir de los 35 días. Entonces, desde los 25 días empezamos a ver cambios en la placoda del cristalino, las vesículas ópticas. A los 27 días vemos la placoda y a 35 días ya está formada o ya se empiezan a formar las primeras fibras del cristalino. Y aproximadamente a los 40 días ya se forma el primer núcleo del cristalino, que se llama núcleo embrionario. ¿Cómo se forma el cristalino? Solo recuerden que se forma a partir de las células eh, de la cápsula del cristalino, el epitelio cristalinario, que solo está en la parte anterior del cristalino. Estas células que están aquí en la superficie, que son el epitelio del cristalino, son las que tienen la actividad de mitosis y van migrando o van proliferando y se van haciendo hacia la periferia. Conforme se van haciendo hacia la periferia, estas se van alargando y van tornándose como en fibras, que las fibras se llaman, en este caso, fibras primarias. ¿Por qué? Pues porque es el primer núcleo del cristalino. El primer núcleo cristalino se llama núcleo embrionario y se forma a los 40 días. Entonces tenemos 15 días en los que tenemos una placoda y después ya tenemos el primer núcleo embrionario. Entonces es un proceso un poquito rápido, como ven. Y el epitelio es el que más, es el que va a tener actividad durante toda la vida. Una cosa que no deben olvidar es que el cristalino va a tener actividad de mitosis toda la vida. Entonces toda la vida se van a estar reproduciendo estas células del epitelio y van a estar formando fibras. Entonces, no es el mismo tamaño del cristalino de un recién nacido o de un feto o de un embrión al cristalino de un paciente de 80 años, ¿no? Si es que todavía lo tiene. Y importante, hay núcleos y el primero, pues es fácil de saberlo porque es conforme va el desarrollo del embrión, es núcleo embrionario. Y cuando se convierte en feto, pues adivinen cuál es el núcleo fetal, ¿no? Entonces, a partir de las 7 semanas, alrededor del núcleo embrionario van a formarse las fibras secundarias. Este que no tiene como rayitas, que no tiene como fibras, que no está bien delimitado, es el núcleo embrionario. Y alrededor de este se va a desarrollar las fibras secundarias para desarrollar pues, el núcleo fetal. Entonces, cuando nacemos tenemos dos núcleos del cristalino o dos partes del cristalino, el núcleo embrionario y el núcleo fetal. Y todo esto es dado a partir de, pues, del epitelio del cristalino. Y como ven,
está más o menos terminado o empieza a terminarse a partir de 12 a 14 semanas, que justamente coincide con el cambio de nombre del, desde embrión hasta feto, ¿no? Vamos a ver, el cristalino es una estructura avascular en el adulto o en el paciente fuera del útero. Antes tiene que nutrirse y tiene, por la alta actividad de mitosis que tiene y por el crecimiento pues, tan rápido que tiene, eh, debe de tener un sustento, una nutrición pues importante para poder llevar a cabo todo ese proceso y este se lleva a cabo por la arteria hialoidea que da la túnica vasculosa lentis, que no es otra cosa más que el sistema de irrigación del cristalino. Y por la arteria hialoidea, supongo que ya lo vieron con el doctor Orozco, esta arteria hialoidea tiende a desaparecer sí, en cierta etapa del desarrollo. Entonces, esto solo se da en las primeras semanas, que es el desarrollo más importante de las estructuras del ojo. Ya después, eh, la actividad de mitosis baja un poco o baja demasiado y entonces, pues ya no es necesario llevar tantos nutrientes a través del flujo sanguíneo, sino se obtienen los nutrientes a través de otros medios. Entonces, como resumen de la anatomía, es fácil. Tenemos dos porciones, bueno, dos partes. El núcleo primario o núcleo embrionario y el núcleo secundario o el núcleo fetal. Todo esto se desarrolla desde los 25 días hasta las 12, 14 semanas. Y su irrigación se da las primeras semanas por la túnica vasculosa lentis, que al final desaparece como anatomía. Entonces aquí tenemos ya la anatomía como tal de un cristalino después de su desarrollo. Tiene que ser transparente. Si no es transparente, entonces la función para la que está hecha, pues deja de existir. Tiene que ser, es un lente biconvexo. Debe de mantener su transparencia, debe ser capaz de refractar la luz y pues la función más importante que cumple el cristalino durante la mayor parte de su vida o de la vida del humano es la acomodación, ¿no? Entonces, como vimos al principio, es vascular. Después de que todo esto involuciona, la nutrición se da a partir del humor acuoso, que como sabemos está dividido en la cámara anterior, la cámara posterior y es producida por ¿saben por quién es producida el humor acuoso? Alguien que me diga quién produce el humor acuoso. Por los Y el procesos epitelio, ciliares. bueno, es el El epitelio no epitelio no pigmentado. pigmentado. Ah, sí. Exactamente. Entonces, el epitelio no pigmentado, los procesos ciliares, ¿no? Del cuerpo ciliar. Entonces, el humor acuoso, acuérdense que es no nada más es agua, como todo en el cuerpo, debe tener ciertos componentes, ciertos electrolitos y una parte, pues viene dada por la glucosa. Entonces, de aquí obtiene su glucosa el epitelio del cristalino. Pero como la actividad mitótica es baja durante la mayor parte de nuestra vida, es decir, la división celular es muy bajita, entonces el cristalino puede perfectamente nutrirse a partir de la glucosa que está contiene el humor acuoso. No necesita ya más irrigación sanguínea. Entonces, vean cómo las células nunca jamás se pierden, ¿no? Una vez que empieza su mitosis, empiezan a reproducirse, migran desde el centro a la periferia y se van acumulando fibras del cristalino a lo largo de toda nuestra vida. Esta es una de las principales razones de las patologías que surgen en el cristalino, o la más común que todos conocemos, que es la catarata, ¿no? Como se van acumulando muchas fibras, pues alguna de ellas tiene falla. Entonces se van acumulando fibras insolubles o fibras que ya no tienen la transparencia de otras. Entonces el cristalino se va opacando a lo largo de nuestra vida, va creciendo y pues va dando la catarata. Entonces vean el tamaño de un cristalino de un paciente cuando nace, de 6 a 5 milímetros al nacimiento en el diámetro ecuatorial y de 9 a 10 milímetros, o sea, duplica casi su tamaño en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Para que vean que no se pierde ninguna célula. Y el diámetro anteroposterior, 3 milímetros al nacimiento y 6 milímetros a los 80 años.
Entonces es súper importante. No es el mismo tamaño en un paciente que acaba de nacer, que su cristalino en teoría tiene que ser transparente totalmente, y en un paciente pues que tiene 80 años, si es que tal lo tiene, ¿no? Nosotros como tal, pues hasta hace un siglo no estábamos diseñados para vivir 80, 90 años, que es lo que más o menos viven los seres humanos de esta época. Antes nos moríamos a los 50 años, ¿no? Pero pues el avance en la ciencia y todo ha permitido que tengamos una mejor esperanza de vida, y pues con ello se agregan todas las patologías, no solo del ojo, sino del cuerpo, que antes no aparecían, ¿no? No es que nos enfermemos más, es que vivimos más y por lo tanto aparece más patología de la que antes estudiábamos. Antes, a los 50 años, pues no tenías catarata, no tenías otra cosa, no te podías morir, o era muy infrecuente que te murieras de algún tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque te morías más de enfermedades infecciosas. Pero pues combatimos eso, pero ahora nos estamos muriendo de otras cosas. Y importante, el poder refractivo, 15 a 20 dioptrías. Y aquí se ve un corte, cómo van adicionándose las fibras. Tenemos que está compuesto por la cápsula. La cápsula tiene que ser, obviamente, anterior, y la cápsula posterior. Tiene como todo, ¿no? Anterior y posterior. Es una membrana basal transparente, está formada por láminas de colágeno tipo 4, y la parte más gruesa está en la zona ecuatorial, que es donde se insertan. ¿Saben qué se inserta ahí? Antes de que les diga. ¿O por qué se imaginan que esté más gruesa en esta parte, la cápsula del cristalino? O sea, ¿por qué en el centro, tanto posterior como anterior, está más delgadita? ¿Y por qué justamente en el ecuador es donde está más gruesa? Porque se insertan las ónulas. Exactamente. Las ónulas, que son las que nos van a ayudar para la acomodación, se insertan en esta parte. Ahí. Entonces, pues obviamente tiene que ser más gruesa. No se van a insertar en una zona delgadita porque tenemos alto riesgo de que se desinserten y entonces el cristalino ande flotando en donde no debería. Y este es un corte este es un corte como histológico donde se ve, pues, bonito, ¿no? Entonces tenemos los núcleos, el núcleo embrionario, el núcleo fetal, y luego todas las demás fibras que se van adicionando a lo largo de nuestra vida, que son la corteza, la parte periférica, el epitelio, como se los dije, solo está en la parte anterior. Empiezan las células, migran del centro a la periferia, se van haciendo como tiritas, como fibras, y se van acumulando. Y la cápsula anterior y posterior. La cápsula anterior, aquí está, este es el polo anterior del cristalino, mide 14 micras. Y vean, en el ecuador empieza hasta 20, de 21, 23, 17 micras. Entonces se aumenta un poquito el grosor. Y la cápsula posterior solo son 4 micras. Entonces, esto es importante, sobre todo para nosotros durante la cirugía. Nosotros hacemos cortes aquí en la cápsula anterior, se llama capsulorhexis, para sacar pues todo lo que está opaco, que son estas fibras que se van acumulando a lo largo de la vida, y la cápsula como tal se deja intacta, es la bolsa capsular lo que dejamos intacto. Entonces, manejar este tipo de estructuras pues es complicado y delicado. ¿Por qué? Porque están muy delgaditas y en cualquier momento se pueden romper, y entonces la cirugía tiende a ser como más complicada. El epitelio es una zona estable, como les dije, solo está en la parte anterior y disminuye durante la zona de mitosis. La zona central disminuye poco durante su vida, ¿no? Que es esta. Luego la zona intermedia y la periferia, que es donde empiezan a reproducirse o a hacer mitosis las células, se hace una elongación y se convierte en fibras. Entonces, sí, es muy apresurada durante el desarrollo del bebé, pero después pues baja mucho, ¿no? Para dar como un panorama, pues duplica su tamaño en 80 años. Entonces, pues sí, las mitosis son un poquito menos que durante el desarrollo del embrión o del feto. Luego viene el núcleo y la corteza. Aquí es lo que les decía, ninguna célula se pierde del cristalino, ninguna que tenemos. Ustedes tienen todas las células desde que la semana 27 de su desarrollo hasta ahorita que tienen 18, 20, 20, los años que tengan. Ninguna célula de su cristalino y las de ninguno que conozcan se van a perder. Y en la medida que las células crecen, se unen
con las del lado contralateral formando las suturas. Estas suturas cristalinianas son las que se forman por la unión de las células y se ven en la lámpara o durante la exploración que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces las suturas están súper fáciles de identificar. Tienen forma de Y. Cuando es la sutura anterior, tiene una forma de Y normal y una forma de Y cuando es invertida, cuando es la sutura posterior. ¿Vale? Estas se ven cuando hacemos la exploración en un paciente con un cristalino transparente. Cuando el cristalino se torna opaco, esto ya se pierde totalmente. Y conforme se van acercando o conforme se van elongando estas fibras, estas células, pierden organelos, ¿vale? Su núcleo y organelos, ¿para qué? Para hacerse pues, literalmente más pequeñas, más flaquitas. Y aquí está lo que les preguntaba. Entonces, las ónulas son las que se insertan en la cápsula, pero en la parte preecuatorial, postecuatorial y en el ecuador, ¿no? Que es donde la cápsula tiene que ser más gruesa para aguantar esa parte de tensión. Aquí es importante, esta es la forma en la que vamos a acomodar. El cristalino nos sirve para la visión lejana y la visión cercana. Esa es su función hasta los 45 años más o menos. Después de eso va a perder su función y pues vamos a tener que usar lentes. ¿Por qué? Porque el cristalino va acumulando tantas fibras, tantas células que se vuelve muy duro. La función del cristalino es que cuando veamos de lejos, el músculo ciliar se relaje. Este es como contradictorio a lo que nos enseña, ¿no? Cuando el músculo se contrae, quiere decir que está haciendo algo, ¿no? Ah, bueno, pues aquí cuando el músculo se relaja es para ver de lejos. Es lo único que se tiene, yo creo que es la parte más importante de la clase. ¿Qué pasa en la acomodación? Cuando el músculo ciliar se relaja, como es un anillo, aquí lo vemos en un corte, pero en realidad es un anillo fibroso, es un círculo, es un anillo de músculo, perdón, fibroso no, un anillo muscular. Entonces es un círculo. Cuando se relaja, el, eh, el diámetro aumenta. Entonces cuando aumenta el diámetro, las zónulas se jalan y el cristalino tiende a jalarse hacia el centro y a hacerse como aplanado, como flaquito. ¿Por qué? Porque abre el músculo. Cuando se relaja, abre. Y al contrario, pasa. Cuando nosotros queremos ver de cerca, el músculo ciliar se contrae, es decir, el anillo muscular se contrae, entonces disminuye su diámetro y eso hace que las zónulas se relajen y el cristalino se haga como gordito, se haga como redondo. Y eso hace que aumente su poder y su poder refractivo y por lo tanto podamos ver de cerca. Entonces aquí viene una de las mayores, uno de los, no, sí, de los mayores motivos de consulta que tenemos. Cuando nosotros intentamos ver de cerca y el cristalino se adapta, cambia su poder refractivo para poder enfocar los objetos de cerca, entonces, si el poder refractivo no es suficiente porque el paciente tiene un defecto refractivo en la córnea, es decir, tiene miopía, astigmatismo, hipermetropía, el cristalino puede llegar a acomodarse hasta ciertas dioptrías, ¿no? Pero cuando le faltan, pues el paciente va a decir, oiga, es que pues no veo, ¿no? Son los pacientes que dicen, es que no veo de lejos o no veo de cerca. Ah, bueno, le pones unos lentes y ese poder refractivo cambia y entonces el cristalino puede hacer su trabajo normal. Pero cuando nosotros estamos sin lente o estamos mucho tiempo con una visión cercana, este músculo se fatiga también. Es como si ustedes estuvieran cargando una bolsa del mandado 10 horas. Ah, bueno, pues más o menos le pasa eso a sus ojos cuando están 10 horas cerca de la computadora o del celular o de la tableta. Y cuando se relaja, se llega a relajar este músculo, pues acuérdense que la inervación está dada por el mismo par craneal que da la sensibilidad a toda la cara y toda la cabeza. Entonces el paciente te va a decir, "Ay, es que después de que tengo 5 horas de estar en la computadora, me duele la cabeza". Ah, bueno, pues aquí está la explicación. El músculo ya está contraído tanto tiempo, tantas horas, que al final se fatiga y duele. Entonces lo ideal es recomendarles a los pacientes que descansen. Es una regla que se llama regla de los 20. Cada 20 minutos hay que descansar 20 segundos, mirar a lo lejos a 20 pies o 6 metros, ¿no? Entonces, 20-20, es súper fácil.
Entonces, siempre que les pregunten, ¿por qué me duele la cabeza? Pues por esto, ¿no? Por la inervación. Entonces, descansen. La bioquímica. Entonces, como vemos, pues el cristalino son células que nunca se pierden. Entonces, obviamente las células tienen proteínas. El 33% de su peso está compuesto por proteínas. Son proteínas súper fáciles, alfa, beta y gamma. No tienen que saber más, ¿no? Eh, las proteínas del cristalino se clasifican en hidrosolubles y no hidrosolubles. Las hidrosolubles son las alfa y las beta. Y las no hidrosolubles son las que se van presentando a lo largo de la vida. Y otra de las funciones del cristalino es que filtra los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta no solo afectan la piel, afectan todo el cuerpo. Y una de las partes más afectadas es la parte de la retina, del ojo. Entonces, el cristalino también tiene esa función. Filtra y absorbe los rayos ultravioleta para que llegue la menor cantidad a la retina y prevenga el fotoenvejecimiento. Entonces, de esto, lo único que tienen que saber, alfa, beta, gamma, y que son hidrosolubles y no hidrosolubles. ¿Cuál nos van a importar? Pues las no hidrosolubles. ¿Por qué? Por esto, por el aumento en la edad, va a haber un aumento en la acumulación de proteínas no hidrosolubles y esto hace que el cristalino se opaque. Entonces, eso es lo que nos importa realmente, que se van acumulando proteínas no hidrosolubles. Pero esto no es la única, esta es la más común, ¿no? El aumento de la edad. Pero pues ustedes perfectamente, y yo creo que aunque no fueran, aunque fueran estudiantes de primer semestre, perfectamente me podrían responder eh, cuál es la otra patología, porque esta sí es una patología que nos da un aumento de las proteínas no hidrosolubles. Alguien que me diga, es la más fácil de todas y es la que medio México padece. Diabetes. Exactamente. Sí, es la diabetes, la que nos da de comer a todos y la que les va a dar de comer a todos, la diabetes. Esa es la otra patología y esa no la podemos evitar porque somos un país pues, con malos hábitos. Entonces, la principal, el aumento de la edad y la segunda, aquí está, mira, el metabolismo. El metabolismo de los carbohidratos, obviamente, pues el cristalino debe obtener energía de algún lado. Como ya les dije, obtiene energía a partir del humor acuoso, pero se hace una glicólisis anaerobia, donde el ATP es menos, la producción de ATP es menos que una glucólisis, ¿no? Una aerobia, totalmente. Pero cuando este ciclo se altera, es cuando vamos a tener problemas. La vía del metabolismo en el cristalino es la del exosamonofosfato. Y aquí está donde quería llegar. La vía del sorbitol. Menos del 4% de la glucosa es convertida en sorbitol en condiciones normales, en un paciente que no tiene nada, en un paciente sano, como espero que todos sean ustedes sanos, ¿no? Pero en estados hiperglicémicos, la vía del sorbitol, acuérdense que se desvía, ¿no? Como hay tanta azúcar, pues el cuerpo dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Entonces desvía parte y aumenta el metabolismo por la vía del sorbitol. Hay más acumulación y pues que creen que el sorbitol es una proteína no hidrosoluble, entonces se va acumulando. Entonces tengo pacientes de 40 años con esto, que no debería de tener 45 años. Y pues tú los ves y son pacientes con obesos que les dices, bueno, ¿y usted qué otra patología? No, pues soy hipertenso y así de, bueno, tiene 40 años, ¿no? ¿Y qué más? No, pues soy diabético. ¿Desde cuándo es diabético? No, pues desde hace 20 años. Oiga, pues es diabético desde los 20 años, ¿no? Lleva la mitad de su vida siendo diabético. ¿Y se cuida? Pues más o menos, ¿no? ¿Cuánto fue su última glucosa? Pues ando entre 200 y 250. Entonces, pues ya te imaginas, al menos nosotros o como especialista, te vas imaginando de acuerdo a lo que hayas estudiado. Y como médico general, pues te vas imaginando absolutamente que tiene todas las complicaciones del mundo. Esta sí es una complicación, pero pues afortunadamente los ojos son no vitales, ¿no? O sea, puedes vivir sin tus ojos, sin tu visión, pero si esto está pasando en el ojo, pues imagínense lo que está pasando en el riñón, en el corazón y en el cerebro. Es lo que les digo a los pacientes. Pues no se preocupe por su catarata, ¿no? Esa afortunadamente se quita. Pero pues si tiene insuficiencia renal,
pues va a entrar a la lista de espera y es probable que se muera en lo que está en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque nadie va, son muy pocas donaciones y cuando le toque su donación va a tener 3 años de muerto, como normalmente pasa. Es súper feo, pero así les pasa. Y eso es pues años de no cuidarse. Entonces, si conocen a alguien diabético que todos conocemos, pues cuídenlo, ¿no? Porque la catarata es la de menos. Y los radicales libres, el daño oxidativo. Como todo, pues hay daño oxidativo. No podemos evitar este daño. Este daño se da por el simple hecho de estar vivos. Entonces, pues los radicales libres ocasionan polimerización y entrecruzamiento de lípidos y aumentan las proteínas insolubles. Entonces, esto es lo que más se da con la edad, el daño oxidativo. ¿Ok? Hay un, eh, hay un buffer que es el ácido ascórbico. El ácido ascórbico está presente en mayor cantidad en el humor acuoso que en la sangre y precisamente nos ayuda a combatir los radicales libres. Pero pues el cuerpo no es eterno. Entonces algún día te va a dar daño oxidativo. Esto es importante. 66% de agua, 33% de proteínas, que ya vimos que son alfa, beta, gamma y son hidrosolubles y no hidrosolubles. Todo lo demás no, es como mucho para ustedes esta parte. Y pues las difusiones activas y pasivas. Acuérdense que el epitelio pues, son células que sí se reproducen y que sí tienen metabolismo y por lo tanto ya sí tienen transportadores en las membranas. Entonces, pues pueden transportar, bueno, ya saben, ¿no? El transporte de sodio y potasio, la bomba sodio ATPasa, que es la más importante, y otro tipo de transportes pasivos, ¿no? El intercambio de agua y solutos. La acomodación, como les dije, no es eterna. El cristalino, como va aumentando y va teniendo más proteínas, pues se va haciendo más duro. Entonces, aproximadamente entre los 40 a 45 años, esta rigidez eh, hace que la disminución o reduce la capacidad de la acomodación. Entonces, por eso es que los pacientes después de los 40 años tienen que usar lentes para ver de cerca, porque su cristalino ya no acomoda. ¿Sí? Esta acomodación la vamos perdiendo desde que somos niños hasta que somos adultos de 45 años. Entonces, todos van a tener pérdida de acomodación, no importa. No importa quiénes sean, no importa qué hagan, todos van a tener pérdida de acomodación y es un proceso de envejecimiento. Les digo, antes nadie se daba cuenta o no se estudiaba tanto porque pues, la gente se moría joven, ¿no? No nos daba tiempo de estudiarlos. Y vean cómo se va perdiendo la acomodación. De ser adolescentes entre los 12 y 18 años, tenemos un poder o tienen un poder de acomodación de 12 a 16 dioptrías. En adultos de 40 años, de 4 a 8 dioptrías. Y a los 50 años, pues ya básicamente no tienes nada de acomodación. Entonces es cuando el paciente se empieza a alejar los objetos para verlos. Ustedes lo han visto. Si tienen a sus papás, a menos de que sus papás los hayan tenido a los 15 años, pues la mayoría ha de estar rondando entre los 38, 40 años. Van a empezar como al transcurso de su vida, se van a empezar a acercar a alejar los objetos para poder leer las letras pequeñas. Y esta es la presbicia o vista cansada. Que tienen alguna, veo que se va a acabar y creo que nos va a cortar un poquito, ¿no? La clase. Entonces, ahorita tienen alguna duda para empezar a ver la siguiente parte de la presentación. ¿Tienen alguna duda de esta parte de anatomía, biología y esto? Ah, doctor. No, doctor. No, ¿No? doctor. Ya vieron, está fácil, no necesito que se aprendan como cosas así súper extrañas. Entonces, vamos a ver ahora, espera, vamos a ver la parte de patología. Entonces, les puse imágenes para que ustedes me ayuden. ¿Quieres que cortemos la clase para volver a iniciar una sesión y que no se haga cortar como a la mitad? Sí, doctor, si quiere una vez la reinicio. ¿Sí? Para que no nos cortemos a la mitad.